José, buenas noches. Bueno, mucho para hablar con vos. Lo primero es, ¿cómo ves este giro, se puede decir a la ortodoxia para alguien de fiel? Bueno, yo no sé si... A mí no me gustan las etiquetas, ¿viste? Esto de que neoliberalismo, ortodoxia. Yo creo que el gobierno reconoció, por lo menos una parte del gobierno, algo que fue advertido por varios, entre otros por nosotros, que esto no es Estados Unidos o Europa, que la emisión acá te iba a generar un dolor de cabeza, que te iba a ampliar la brecha cambiaria, te iba a llevar a perder reservas. Bueno, entonces yo creo que hemos tenido un vuelco, un giro hacia la sensatez. Ahora, si alcanza o no, todavía está por verse. Porque ¿qué tuvimos? Yo diría, ahí tenemos las anécdotas, es decir, los organismos oficiales venden títulos, si hay manos amigas vendiendo dólares en el blue, qué sé yo, esas cosas a mí no me constan. Pero hemos tenido, sí, una suba en la tasa de interés para empresas, hemos tenido una emisión de bonos que son sustitutos del dólar en los dollar link, que no es muy prudente, pero bueno, ayuda a calmar un poco la cosa. Pero que por primera vez en lo que va del año el Tesoro le ha devuelto al Banco Central 100.000 millones de pesos. O sea, han puesto el foco en la emisión y están tratando, por lo menos dejado trascender, de que van a tratar de incluso ir por debajo del presupuesto del año que viene, en materia de déficit fiscal. Ahora, si esto alcanza, bueno, es un giro hacia lo que el sentido común. Después, si esto es ortodoxo o no ortodoxo, Sí, es un giro hacia tratar es de darse ordenar la cuenta casa. que esto que vienen diciendo una parte de la coalición de gobierno, de que la emisión no genera problemas, démosle la maquinita sin asco, bueno, acá genera problemas. Entonces, Y cuando baja el dólar, digo, porque mucha gente se pregunta, bueno, hay que estar tranquilo, de golpe baja 4 pesos, 3 pesos, y vos decís, ¿qué está pasando que sube y baja? bueno, es la consecuencia de esto. Yo diría, del lado de los fundamentales, digamos, hay una señal que después veremos si se concreta. Ahora, para saber si esto cierra o no cierra, lo que hay que mirar es el rendimiento de los bonos, porque si uno ve la brecha, que todavía está muy alta, sigue bajando, pero además vemos que el riesgo país cede, que los bonos que rinden, que están actualizados por SER, su rendimiento también baja, porque subió en las últimas semanas. Bueno, ahí uno empieza a ver que la cosa, el gobierno empieza a tener más margen, porque no te olvides que el gobierno, nadie está esperando que elimine el déficit el año que viene, va a tener que emitir deuda. La pregunta es, ¿el mercado local podrá absorber esa deuda? ¿A qué tasa de interés? Porque sabemos que afuera, si emitiera hoy, tendría que convalidar tasas de interés de 15% ahora en dólares, que son extravagantes. Imposible, Digamos. y si confía o no. Alfred. Sí, Daniel, el gobierno, bueno, en el presupuesto original, lo que había enviado Guzmán, se ha hablado de un déficit de 4.5. Se habla de que ahora Guzmán, en este giro más ortodoxo, quiere bajar esa meta de déficit para el 2021. ¿Con cuál déficit es financiable? ¿Qué necesitaríamos de déficit que se pueda financiar fácilmente vía emisión de deuda localmente y emisión monetaria? Y a mí me da la sensación que como mucho tres, y te lo voy a tratar de argumentar. Yo creo que el gobierno, que obviamente planteó que iba a ser una corrección fiscal importante, más allá de que el 8 y piquito por ciento que proyectaban para este año siempre lució una exageración, ahora están hablando de 7 y pico, que luce más con lo que esperábamos desde el sector privado, varios analistas. Pero para ir un poco al punto de Alfredo, yo en la conferencia de Fiel que fue la semana pasada, miré las proyecciones de déficit fiscal de todos los países sudamericanos grandes, sacando Venezuela por razones obvias, y de México. Grandes y no grandes, ¿no? Si sacás Bolivia, el país que más déficit fiscal proyecta para el año que viene, tomando el dato de Argentina, porque ahí el fondo no pone datos para Argentina, es Argentina. Entonces voy a decir, ¿qué pasa? Brasil apunta a 3, Perú, Chile, números parecidos. México va a tener superávit primario. Entonces vos decís, países que pueden colocar deuda a 3-4% anual en dólares para el año que viene, apuntan a déficits fiscales primarios del orden de 3% del PBI o menos, porque nosotros vamos a poder tener 4,2 o 4,5, como dice Alfredo. Lucía demasiado alto, es decir, o está toda Latinoamérica equivocado, O lo nuestro o estamos los nuestros equivocados. Yo creo que el presupuesto era demasiado laxo en materia fiscal, más teniendo en cuenta que acá la capacidad para colocar deuda en el mercado local está limitada. Entonces vos me decís a mí, bueno, van a 3, de ese 3 financian 1, quizás un poquito más en el mercado local, lo que te queda para financiar con emisión es consistente con una tasa de inflación que no se te dispara mucho el año que viene. Ahora, el gobierno dijo 4,2, porque en realidad para el sector público no financiero es 4,2.
40% lo financió con deuda, que era colocar un montón de deuda por arriba de lo que vence, que ya vencen como 10.000 y pico millones de dólares de deuda local el año que viene. Lucía una cosa demasiado optimista, ¿viste? Entonces, además, con el ala política del gobierno generando problemas de credibilidad, te diría todas las semanas, porque la otra cosa importante que ha ocurrido en los últimos días es que no tuviste ningún Vicentín nuevo. Es así. Eso es otra cosa que voy a decir, bueno, no hubo un Vicentín, no hubo un cambio a la regla con el cable, no hubo un impuesto a la grande fortuna, no hubo toma de Guernica, o sea, nueva, hubo algunas que ya venían de antes. Entonces voy a decir, bueno, capaz que hay una sensación de que estaban al borde del abismo y eso nos ha llamado a entrar en razón. Ahora, yo no lo sé, veremos, porque todo, después el daño a la credibilidad es como si yo agarro este vaso, lo tiro al piso, se rompe en un segundo. A construir el vaso lleva un poco más de tiempo. Esta gente cometió el error de subestimar la realidad argentina. Y la confianza. Daniel, te estoy explicando para después de la tanda una pregunta que tiene que ver con las jubilaciones, ¿no? Si era imprescindible este cambio en la fórmula y este impacto en el 50% del gasto previsional. Seguimos con Daniel Artana. Daniel, ¿es una buena medida el cambio en la fórmula jubilatoria? Yo creo que es una medida que no tiene sentido hoy discutir eso. A ver, ¿por qué? Porque, primero, la fórmula que propone el gobierno, mitad por salarios, mitad por recaudación, cuando vos vas a mirar cuántos países en el mundo, había un tuit de Rafael Rothman, que se acaba de ir del Banco Mundial, que ahora está en CIPEC, que ha pasado toda su vida estudiando temas previsionales en el Banco Mundial. Y él dice, de los 60 países que él ponía ahí, había uno solo que tenía dentro de la fórmula de ajuste de la recaudación, que es España y que la tiene suspendida hace 3 años. ¿Por qué? Porque la recaudación es muy volátil, es procíclica. Después tenías otro comentario hoy de otro economista, también para mi juicio, muy buen economista argentino que trabaja en el BID, que es Gabriel Sánchez, diciendo, cuando vos mirabas los estudios de política fiscal procíclica en la Argentina, era de los que más prociclicidad tenía en la política fiscal. ¿Por qué? Por el tema previsional. ¿Qué quiere decir prociclicidad? Cuando te va bien, suben las jubilaciones, cuando te va mal, los perforás a los jubilados. Porque recaudación y salario son procíclicos. Totalmente. Entonces, no es una buena fórmula. En la mayoría de los países del mundo se indexa por precio. Después, otra cosa, dicen que quieren favorecer a los jubilados. Si vos en una economía que tiene inflación, la que vos quieras, pasás de un ajuste trimestral a uno semestral, ¿cómo te parece que le va al jubilado? Horrible. Lo vas a jorobar. Entonces yo digo, no se entiende, ¿viste? Es así. Pablo. Ahora, desde el punto de vista fiscal, si vos fueses ministro de Economía, ¿estarías contento con esta fórmula o con la de Macri? No, yo creo que la fórmula no. El problema fiscal del sistema previsional argentino no pasa por la fórmula. Yo creo que ahí estamos discutiendo otra vez las cosas que no son relevantes. La fórmula tiene que ser la que sea sostenible judicialmente, porque si vos te querés hacer el vivo para ganar plata fiscal con la fórmula, la Corte Suprema te la va a pegar por la cabeza, como pasó ya en su momento con los casos Badaro y el IF. Entonces, ¿dónde está el problema previsional argentino? Primero, hay un montón de regímenes de privilegio. ¿Qué quiere decir regímenes de privilegio? Se llevas mucho más en relación a lo que aportás. Monotributo, empleada doméstica, los que ha querido cambiar el gobierno ahora, Cancillería, Justicia, etc. Empleado de luz y fuerza, hay varios, ¿no? Esas cosas se pueden corregir. Segundo, tenés que tener alguna relación. El sistema previsional argentino es deficitario y requiere un montón de plata del IVA, de ganancias, porque vos le metiste 3 millones de jubilados sin aportes. En lugar de llamarlo eso plan de asistencia a la tercera edad, lo metiste dentro de la jubilación y se lo diste a gente que no era de clase baja, más o menos la mitad. Entonces ahí lo fundiste el sistema previsional. Entonces si vos separás eso, el sistema previsional argentino más o menos está, obviamente que tiene mucha, Argentina es una economía con mucha informalidad, como le pasa a la región. Entonces la discusión para resolver el problema es hacerlo actuarialmente consistente, como hacen otros países, es decir, no prometer el oro y el moro si no lo vas a poder pagar. Hoy el sistema está más o menos. Antes prometíamos tasas de reemplazo 82% móvil, entre 70 y 82. Eso en general los sistemas previsionales del mundo no pagan eso, porque no te dan los números. Hoy tenés un sistema que te da 50 y algo, un poquito más para la gente de bajos recursos. Bueno, ¿qué haces con los que no aportaron? Bueno, por ejemplo, ahora, el tipo que tiene 25 años de aporte, le faltan 5 para jubilarse. Otros países que te permiten, se jubila con una penalidad respecto de la jubilación. No es que no se jubila. Ese tipo de cosas se pueden corregir. No, discutimos la fórmula y hacemos toda una cuestión como si fuera prácticamente, no sé, como que estuviéramos haciendo la liberación del país a partir de una fórmula de ajuste, que yo otra vez, la mayoría de los países del mundo dicen inflación. No entiendo lo que quiere hacer el gobierno. Daniel, gracias por venir. A vos por invitarme. Alfred, Pablo, hasta la próxima. Nos reencontramos con ustedes el sábado a las 21 aquí por la pantalla de La Nación Más. Quédense con Carola y lo que el día se llevó.